En el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que esta palabra sacuda a todos los papás y adultos y personas mayores que aquí nos encontramos. Pero también queremos, Señor, que esta palabra sea escuchada por los pequeños, porque sus oídos escuchen lo que tú tienes planeado para ellos, Señor. Esta promesa de vida eterna, esta promesa de salvación, esta promesa de eternidad y de todas las virtudes junto a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con este mensaje. Este mensaje se llama Cuando Dios se glorifica a través de los niños. Niños, ¿ustedes saben que Dios puede usar sus vidas? Que a través de ustedes Dios puede hacer grandes cosas. Papás, ¿ustedes creen que a través de mi hijo, de mi hija, usted lo ve ahí de 2 años, de 3 años, de 4 años, y lo ve chiquito? Pero Dios puede hacer grandes cosas a través de ese pequeñito o de esa nena. Dios puede hacer grandes cosas, ¿lo creemos? Bueno, iglesia, primeramente la iglesia que está presente, los padres que temen al Señor y cada congregante debe ver en un niño lo que Dios ve en ellos. No como el mundo lo ve, sino como Dios lo ve. Así que, pequeñito, dile a tu papá o tu mamá: mamá, papá, me tienes que ver como Dios me ve. Dile por favor, dile a tu mamá, a tu papá: me tienes que ver como Dios me ve. Cristo nos ha enseñado que de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Que los niños son los mayores en su reino y que nosotros debemos de imitar su humildad, su inocencia, su alegría y su capacidad de asombro. Pero también la iglesia debe ver en las escrituras la promesa de Dios a través de nuestros niños. Hay un proyecto divino que conviene a la creación. Conviene que nosotros escuchemos lo que Dios quiere hacer a través de los niños. Y debemos aprovechar esas promesas. Dios es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Y será el mismo que se glorificará ahora sobre una nueva generación el día de mañana. Nuestro primer punto es los niños, nuestro primer campo misionero. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Los niños, nuestro primer campo misionero. Escuche esto. Fíjese que cuando nosotros pensamos en alguna campaña, en alguna situación evangelística, nosotros pensamos, escuchaba el viernes al hermano Lorenzo que compartía y decía, pensamos que el evangelio solamente es para las mujeres que trabajan en las noches. Pensamos que el evangelio solamente es para los que están presos, los que están perdidos en adicciones, pero el evangelio es para todos. Pero a veces en ese todo se nos olvida que también los niños necesitan el evangelio, necesitan ser nuestro primer campo misionero. Y quiero llevarte a alguna escritura en Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 2. ¿Está usted allí? Y dice así: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Está hablando Moisés. Obedécelos. En otras versiones dicen practícalos. En otras versiones dice ponlos por obra. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, ¿quién más? Tus hijos, ¿quién más? Y tus nietos. Repita conmigo: yo, mis hijos y mis nietos teman al Señor. Muy bien. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida.
Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. ¿Quién quiere una larga vida? Yo quiero una larga vida. Más adelantito, ahora del verso 6 al 9, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos con tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Muy bien, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ya con el mensaje. Mis amados, Dios dio mandamientos al pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra que Él les había prometido. Una tierra que les dijo: yo les voy a llevar a una tierra donde fluye, ¿qué cosas había ahí? Leche y miel. Cuando nos dice que había leche, es que había muchos ¿qué? Muchas vacas, mucho ganado, había muchos animales, pero también nos dice que había miel. Bueno, el doctor Samuel Pagán nos explica que no es que hubiera muchas abejas, sino que había muchos dátiles, muchos árboles de dátiles, y los dátiles producen una miel. Entonces esto quiere decir que había muchos árboles con frutos que podían producir miel. A eso se refiere una tierra donde fluye leche y fluye miel. Allí están. Y Dios está dando mandatos. Tienen que cumplir lo que yo les estoy diciendo, lo que yo estoy hablando a sus vidas. Nos dice la palabra que tenemos que obedecerlos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer esos mandatos. Nosotros estamos viviendo en la promesa. Todos los que somos salvos, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Usted tiene que constar más convencido. ¿Usted es hijo? Los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Somos parte ya de esa promesa. Participamos ya de esa promesa. Hoy gozamos de esa promesa. Así como el pueblo de Israel está gozando ya de la promesa que les había dicho: yo los llevaré a una tierra. Nosotros estamos gozando hoy de esa promesa. Y nos dice el Señor: pero cuando estés en ese lugar tienes que obedecer. Nosotros que estamos participando tenemos que obedecer. Debemos de poner atención a lo que dice el Señor a través de las Escrituras, porque estos mandatos están dirigidos para ser cumplidos. A veces nada más los escuchamos y los conocemos y los repetimos, y ¿sabe qué? Los predicamos, pero no los cumplimos. Dios nos está exhortando, más que hacer una invitación, nos está exhortando a que lo que nosotros sabemos que es bueno de parte de Dios, tenemos que cumplirlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que practicarlo. Usted sabe lo que es bueno para educar a su hijo, ¿verdad? Usted sabe lo que necesita su hijo. Lo sabemos. Ahora tenemos que practicarlo, tenemos que llevarlo a cabo. Porque el cumplimiento de estos mandamientos provoca un disfrute de la vida. Cuando la palabra larga vida, cuando escuchamos esta palabra de larga vida, debemos entenderla de dos maneras. Una larga vida terrenal, una larga vida, una larga y buena vida. Si nosotros cumplimos, vamos a tener una buena y larga vida terrenal. Pero también tiene un sentido profético, porque cuando nos habla de larga vida, nos está hablando de la vida eterna, si nosotros cumplimos estos mandamientos. De haber un compromiso profundo de nuestra parte,
La vida cristiana no es una negociación, no es una conveniencia, no es una simulación. La vida cristiana se trata de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Muy bien, esto es importante, conocer la palabra y practicarla y obedecerla, porque después el Señor en estos versos nos dice otra cosa. Repíteselas ¿a quién? A tus hijos. Repítelas a tus hijos. La palabra empleada aquí en el original, la palabra repetir, es una palabra que dice o que significa afilar. No sé si tú has afilado el cuchillo de la cocina, la navaja. Hace unos días vi afilando el cuchillo a Pablito, ¿verdad? Y me sorprendió cómo afila el cuchillo y entendí muchas cosas ahí. Pero para afilar el cuchillo necesitas pasar un tiempo, necesitas hacer un esfuerzo, necesitas someter una presión al acero. Necesitas estar una y otra vez y le das vuelta y otra vez y le sientes cómo está. No, todavía le falta y y vuelves a insistir e insistir e insistir e insistir. Eso nos dice el Señor que tenemos que hacer con nuestros hijos. No sé cuántos niños vienen el domingo, traen su Biblia o ni la traen y regresan a su casa y la botan por allí abajo de la cama o en el ropero o en el librero y no la vuelven a tocar hasta el siguiente domingo. ¿Creen que estamos cumpliendo el mandamiento del Señor que dice, repítelas a tus hijos? Papás, ¿cree que se está cumpliendo el mandamiento del Señor? No se está cumpliendo, porque el cuchillo hay que darle filo y apenas lo ocupas una vez y hay que volverle a dar filo. De eso se trata. Pero antes hay algo que es bien importante, que es el cumplimiento de nuestra parte. Nosotros debemos de cumplir con la palabra del Señor. Son dos cosas bien necesarias. Nosotros cumplimos los mandamientos del Señor y en consecuencia nosotros las repetimos a nuestros hijos. Pero ¿qué creen que pasa cuando nosotros no las cumplimos y nosotros se las queremos repetir a nuestros hijos? ¿Qué creen que pasa? ¿Creen que hay una congruencia? ¿Cree que esto logra amarrar en su discipulado como debiera de ser? No. Hay una carencia de ejemplo, hay una carencia de congruencia de lo que tú me estás, repite y repite y repite con lo que tú haces, mamá y papá. Tiene que haber una congruencia en lo que yo estoy haciendo con lo que yo te estoy repitiendo. Dice la palabra, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando vayas a la plaza, cuando vayas al mercado, cuando vayas a la escuela, cuando vayas a todos los lugares a donde tengas que ir. ¿Qué tienes que hacer? Hablar la palabra. Habla la palabra, habla la palabra. No pierdas ninguna ocasión para hablar de la palabra. Es el cumpleaños, habla de la palabra. Es la cena, habla de la palabra. Van al partido de fútbol, habla de la palabra. Lo llevas a la clase de inglés, háblale de la palabra, hasta en inglés. Habla de la palabra en todas tus conversaciones, que se llene de la palabra. Tal vez nuestras conversaciones con ellos, lo que ellos están escuchando cuando van en el carro, son todas las quejas que tienes del director de tu escuela. Todas las quejas que tú tienes del gerente de tu trabajo. Todas las quejas que tú tienes de su hermano. Todas las quejas que tú tienes
de su esposo, perdón, de tu esposo o de tu esposa? ¿De qué conversaciones estaremos llenando a nuestros hijos cuando están con nosotros? Porque el Señor nos manda que sea de su palabra. Ahora, quiero decirte esto, ¿qué es el campo misionero? Son todas aquellas personas que no conocen el Evangelio. Diga conmigo, personas que no conocen el Evangelio. Ese es el campo misionero de nuestra iglesia. No conocen a Cristo, no conocen las Escrituras. El campo misionero de la iglesia no son nuestros familiares o parientes o amigos que ya conocen la palabra o que asisten a otra iglesia. Ese no es nuestro campo misionero. ¿Sí entendemos esto? Si alguien ya conoce de la palabra o alguien ya se congrega en otra iglesia, ese no es nuestro campo misionero. Dile al de junto, ese no es el campo misionero del Centro Cristiano Jalapa. No, mis amados, nuestro campo misionero no es ir a evangelizar a otra iglesia, a otra congregación. Nuestro campo misionero es ir y predicar a quien no conoce el Evangelio y no conoce a Cristo. Ese es el campo misionero del Centro Cristiano Jalapa. Son todas aquellas personas que están alejadas e ignoran las buenas noticias de salvación. Mire, por favor, el enfoque de la predicación de la palabra en el libro de Deuteronomio. No son las personas ajenas a nuestro hogar, sino a quienes se encuentran en ella. Note cómo hace un especial énfasis en la enseñanza hacia los hijos y hacia los nietos. Aquí está nuestro principal campo misionero. Nuestro primer campo misionero es predicarle el Evangelio ¿a quiénes? A nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es bueno, esto es necesario, esto es prudente y esto es sabio. Ahora usted a lo mejor ha escuchado en Marcos 16 aquellas palabras de Jesús, dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces va a decir, bueno, pastor, entonces, ¿voy a todo el mundo o voy a mi casa? ¿Voy con mis hijos o voy con mis nietos? ¿Por dónde debo de empezar? ¿Cuál cree que sea su primer campo misionero? ¿El mundo o su casa? Sigue diciendo el Señor, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Sigue diciendo el Señor, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Amén. Muy bien. Pero le vuelvo a preguntar, ¿cree que es correcto que el padre de familia ore por los enfermos del mundo y no
Número 2. Cuando los niños agradan a Dios. ¿Usted desea que su hijo o su hija agrade a Dios? Papás, ¿ese es su deseo? ¿Que mis hijos agraden a Dios? ¿Ese es su deseo? Muy bien. Quiero leerles esto antes. ¿Puede usted imaginar el alcance que un niño puede provocar cuando el favor de Dios está con él? Cuando teme al Señor, cuando vive y crece para hacer su voluntad. El Espíritu Santo se nos ha prometido que se derramaría ¿sobre qué? Sobre toda carne. Así que, iglesia, es hora de trabajar, de clamar, de discipular para que nuestros niños sean llenos de su Espíritu, que conozcan su palabra y que le sirvan. Quiero pedirle que me acompañe a Segunda de Crónicas, versículo 34, porque quiero mostrarle a través de la vida de un rey todo lo que Dios puede hacer a través de un niño. Y vamos a hablar hoy del rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer los primeros 3 versos. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 34, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice: Josías tenía 8 años, diga conmigo, 8 años, cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Muy bien, 8 años. ¿Hay algún pequeñito aquí que tenga 8 años? Tenemos acá. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Muy bien. ¿Alguien más tiene 8 años? Los gemelos tienen 8 años. ¿Pueden venir, por favor? 8 años. Rápido, rápido, rápido. 8 años. ¿Alguien más tiene 8 años por aquí? Pásale, pásale. ¿Alguien más tiene 8 años? Muy bien. Obsérvenlos bien, por favor. Tienen 8 años. ¿Cuándo cumplen los 9 ustedes? Bueno, ustedes acaban de cumplir 8 ahorita, ¿verdad? ¿Y cumplen los 9 qué día? El 15 de abril. El 15 de abril, o sea que váyanse preparando, dentro de un año tenemos. ¿Tú cuándo cumples los 9? El 10 de junio. El 10 de junio, ya merito, o sea que ahorita estás ya casi completando los 9 años. ¿Cuándo los cumples tú los 9? El 14 de mayo. El 14 de mayo, dentro de un mes tenemos aquí, bueno, 15 días ya, tenemos pachanga. ¿Sí? Vamos todos al pastel. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que usted vea a estos pequeños, porque tal vez para los ojos del hombre, uno ve a unos pequeñitos que no pudieran cambiar el rumbo de nuestro país, para los ojos del mundo, pero para los ojos de Dios, ellos pueden cambiar el rumbo de nuestra nación. A través de ustedes, Dios va a hacer grandes cosas, niños. Les amamos. Pasen a su lugar, por favor. Un aplauso para ellos. 8 años tenía el rey Josías cuando fue proclamado rey. Pero antes de hablar de eso, quiero darle algunos detalles. Su abuelo se llamaba Manasés y fue un muy mal rey, perverso. No anduvo en los caminos del Señor, su abuelo. Su padre
el padre de Josías, Amón, no fue buen rey, pues no anduvo por los caminos del Señor. Amón, que es el padre de Josías, tenía 16 años cuando Josías nació. Amón fue asesinado por sus propios ministros, fue traicionado. Josías quedó huérfano de padre a los 8 años. Sí, a los 8 años surgió como rey, pero a los 8 años también quedó huérfano de padre. Josías es nombrado rey a los 8 años cuando Israel, cuando específicamente Judá, vivía una crisis religiosa, política, social, económica y militar. Una terrible crisis que se había gestado durante ya varios años. Este es el contexto en el cual Dios levanta a Josías como rey, cuando él tenía apenas 8 años. Y uno puede llegar a pensar, ¿qué va a pasar con un niño de 8 años como rey en esas circunstancias? ¿Qué va a hacer cuando el dólar está a tantos pesos? ¿Qué va a hacer cuando el petróleo está bajando su costo? ¿Qué va a hacer cuando toda esta influencia que estamos viviendo, qué va a hacer? Porque los seres humanos de repente se nos olvida que no es por nosotros, sino es por la gracia y el favor de Dios y el poder de su Espíritu Santo. No es el niño de 8 años, sino es Dios a través de ese pequeño quien va a provocar una transformación en una nación que se está cayendo a pedazos. Porque si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros, iglesia? Den un aplauso al Señor, por favor. Un último detalle. El nombre de Josías significa al que Dios ayuda o al que Dios sostiene. Todas las circunstancias pueden estar en nuestra contra, pero si Dios está con nosotros, no temeremos, porque en Él somos más que vencedores. Josías a sus 8 años dijo: yo haré lo que agrada al Señor, porque siguió el ejemplo de ¿quién? ¿Cuál era su referente? David. David era su referente. Yo haré lo que le agrada al Señor, y el referente de Josías era David. Ahora quiero hablarte de David. David vivió 16 generaciones antes que Josías. Ya no hay tatara para decir que era David para él. No fue su papá, no fue su abuelo, no fue su bisabuelo, no fue su tatarabuelo, no fue su tatarabuelo. No, 16 generaciones antes. Pero ahí estaba David como referencia. David, el reinado de David al reinado de Josías hay una separación de 378 años. Escuche esto, 378 años entre David y Josías. Yo no sé si usted conoce algún pariente de hace 378 años. ¿Hay alguien aquí que sepa de su genealogía de hace 378 años? No. Pero Josías sí lo tenía, y era su referente, el rey David. Ahora, esto es muy importante, porque nos muestra el poder de Dios y la fe. Que la fe y el poder de Dios trascienden las generaciones. Es una invitación que nos anima, que si nosotros vivimos haciendo y agradando a Dios, más allá que solo predicarlo, esta fe puede trascender en nuestras generaciones. Lo que usted viva el día de hoy, lo que usted obedezca y agrade a Dios el día de hoy, puede trascender en sus generaciones. Imagínese 16 generaciones después que digan: yo tuve un antepasado
que amaba a Dios, que le obedecía, que le servía, que le adoraba, que le alababa. Porque su fe puede trascender. Lo que el día de hoy estemos haciendo para Dios va a trascender en nuestras generaciones, amado. Esto es muy importante que usted lo sepa, porque así pasó con David. Lo que David hizo fue a trascender en estas generaciones hasta llegar a la generación de Josías. Y Dios levantó a un rey a los 8 años y quiso agradarle a Dios. Según el verso 3, a los 16 años Josías comenzó a buscar ¿a quién? Comenzó a buscar a Dios. A los 16 años. Ahora le pido a los chicos, no van a pasar aquí al frente, nomás levanten su mano. Los de 16 años, ¿dónde están? Levanten la mano, ¿quién tiene aquí 16 años? Alguien que tenga 16 años, allá tenemos. Ana tiene 16 años. ¿Alguien más tiene aquí 16 años? Bueno, 15 años. ¿Alguien de 15? ¿Alguien de 17? 15, 16, 17. Aquí tenemos ya varios de 17. Muchas gracias. Escuche lo que estaba pensando Josías en buscar a Dios. Ese es el pensamiento de Josías. No estaba buscando otras cosas. ¿A quién estaba buscando? A Dios. Hizo de Dios su prioridad. Pero ¿sabe lo que su padre estaba buscando a los 16 años? Su padre estaba teniendo a su hijo Josías a los 16 años. No, Dios no era su prioridad. Él estaba buscando otras cosas. Hoy muchos chicos, no digo que los que levantaron aquí su mano, pero muchos de los chicos de 16 años que están en el mundo, no les interesa lo que Dios quiere, no les interesa agradar a Dios, no les importa lo que Dios piense. Pero Josías estaba empeñado en buscar a Dios. Jóvenes que tienen entre 15, 16 y 17 años, yo quiero darte un consejo, como lo dice la palabra: busca a Dios. Pero tristemente también quiero decir esto: hay muchos papás que no están empeñados en dirigir a sus hijos a que busquen a Dios. Son ellos mismos los que facilitan todas las cosas necesarias para que Dios no sea su prioridad. Son permisivos, no ponen límites, no hay autoridad, no hay una dirección, no hay una predicación del evangelio y no hay un ejemplo de una vida piadosa. Josías tiene un referente de hace 16 generaciones y por la gracia de Dios esto produjo una bendición. Pero ahora, mis amados, nuestros hijos tienen la posibilidad de no tener un referente de hace 16 generaciones, sino que seamos nosotros ese referente de fe. Siguiente, a los 20 años comenzó una reforma en su nación. A los 20 años, ahora les pregunto a los chamacos que están aquí, 20 años, ¿quién tiene 20 años? Levante su mano, 20 años. Aquí tenemos una mano levantada, otra mano levantada de 20 años, 21 años, 21, allá tenemos otra mano levantada, otra mano levantada, otra mano, otras dos manos levantadas. Bien, 20, 21 años. A los 20 años, Josías comenzó una reforma en su nación. Quitó toda la idolatría que había en Judá y en sus alrededores. Todo lo que ocupaba el lugar de Dios, todo lo que robaba la adoración, lo que hacía que los corazones se desviaran. Un joven de apenas 20 años estaba ocasionando una revolución espiritual. Esto es lo que hace el poder de Dios. Cuando hay un referente que se pone en la brecha por sus generaciones, cuando deseamos porque en este momento un hombre o una mujer se levante a echar fuera de nuestro país
todas aquellas cosas que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Pero esto puede ocurrir, y esto va a ocurrir, y lo vamos a ver en nuestros hijos. No será un hombre, será una generación. ¿Cuántos lo creen? Esta generación, estos 20, 21, 22 años, van a provocar algo en nuestro país. Son los Josías que Dios está levantando, pero tenemos que ser los referentes de estos Josías. No solamente en nuestra predicación, no solamente en nuestra repetición, sino también, papás, en nuestra manera en cómo obedecemos a Dios. Imagínese a ese papá alcohólico que le dice al hijo: no seas como yo, hijo, no vayas a ser como yo, pero ve a la tienda y cómprame unas cervezas y tráemelas. Y uno puede pensar: pero pastor, eso era en mi vida pasada. Es exactamente lo mismo que estamos repitiendo. Cuando nosotros no obedecemos el evangelio, no somos obedientes a Dios, no somos temerosos a Dios, y le decimos a nuestros hijos: hijo, tienes que ser obediente a Dios. ¿Cómo es posible que lo hagamos? No es ese el referente que ellos necesitan. El referente que ellos necesitan son padres piadosos, padres temerosos de Dios. A los 20 años Josías estaba pensando en una nación, en un pueblo. Debemos educar a nuestros hijos a que piensen en la iglesia, a que piensen en la nación, a que piensen en la ciudad, a que tengan una mentalidad de reino, una mentalidad de poder transformador y redentor en Dios para su pueblo. Papá y mamá, tú conoces a tus hijos y tú sabes perfectamente si sus planes, en quién están pensando. ¿En quién están pensando tus hijos? En sus proyectos. Están pensando en la iglesia, están pensando en Jalapa, están pensando en México, o están pensando en ellos mismos. Josías no estaba pensando en él mismo. Josías estaba pensando cómo hacer que la nación pudiera adorar a Dios, cómo la nación completa pudiera agradar a Dios. A veces como papás escuchamos los planes de nuestros hijos y decimos: órale, no, le está echando un montón de ganas, tiene un futuro tremendo, enfocado en él o enfocado en ella, enfocados en sí mismos. Pero el ejemplo que nosotros tenemos en Cristo es que ni siquiera él se consideró a sí mismo, sino que renunció a todas las cosas. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Esa es la imagen, ese es el referente que nuestros Josías necesitan. Pero necesitamos educarlos a no pensar en ellos mismos, a no pensar egoístamente, porque el evangelio se trata del reino de los cielos y no de nuestro propio reino. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 8. Segunda de Crónicas 34, verso 8 dice: en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. El templo estaba destruido. Y Josías pensó en el templo, en restaurar el templo, en restaurar la adoración. Esto es bien importante, amados.
Hay muchos de nosotros que hemos escuchado la importancia del altar familiar, pero no practicamos el altar familiar. No lo voy a preguntar, pero piense esto: nosotros tenemos un altar familiar, nosotros procuramos la adoración como familia. Pero Josías estaba pensando en la adoración, estaba pensando en el altar, estaba pensando en restaurar la vida espiritual. Los Josías van a hacer esto. Los Josías van a restaurar el altar familiar. Los Josías van a restaurar la adoración y la vida espiritual de la iglesia. Nosotros lo creemos. Pero tenemos que hacer un referente para ellos. Cuando se comenzó, quiero adelantar a esto, cuando se comenzó a reparar el templo, imaginen esto, empiezan a quitar los escombros y de repente encuentran la ley de Dios, los rollos donde estaba escrito la ley del Señor, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio. Lo encuentran. Estaba extraviado, no sabían lo que allí decía. Generación tras generación había pasado y no tenían acceso a la palabra de Dios. Y de repente en esa restauración encuentran la palabra y se la llevan al rey y comienzan a leérsela. Y cuando comienza a escuchar el rey lo que decía la ley del Señor, ¿qué creen que hizo? Se entristeció, se dio cuenta de la condición en la que estaba viviendo su nación, rasgó sus vestidos, se puso muy triste, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Hizo que esa ley se le leyera a todo el pueblo, que escuchara el pueblo y que dijeran: vamos a hacer nuevamente un pacto delante de Dios, que le vamos a obedecer en todo lo que Él nos ha mandado. Eso es lo que hacen los Josías. Los niños de 8 años, cuando crecen, esto es lo que hacen. Restauran la adoración, pero también renuevan el pacto con Dios. Yo deseo que en estos pequeñitos que pasaron aquí, y en todos los más pequeños y mayores, y en todos nuestros jóvenes, sean unos restauradores de altares y sean los encargados de renovar los pactos que nosotros nunca debimos haber abandonado. Y por último, y con esto quiero terminar, y si alguien me ayuda con el piano, en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 16 al 19, ocurre algo tremendo, algo que yo no me hubiera imaginado que estaba pasando. Segunda de Crónicas 35, versos 16 al 19, dice: así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel, escuche esto, desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas. Y esto es importante, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. ¿Sabe cuántos años tenía Josías cuando esto ocurrió? 26 años. 26 años. A ver, voltea a ver, encuentra a un chico de 26 años.
Calcule, ¿quién puede tener aquí 26 años? Mis amados, la fiesta de la Pascua es una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Y desde el tiempo de Samuel que no se celebraba una fiesta como la que organizó Josías. Les quiero decir esto a los chicos que tienen alrededor de 26 años. Veremos a través de ustedes, lo creemos en el nombre de Jesús, que veremos a través de ustedes la gloria de Dios. La iglesia, a través de estos muchachos, vamos a ver la gloria de Dios, porque van a restaurar los altares de adoración, los lugares santos, los lugares que han sido consagrados para Dios. Lo vamos a ver a través de nuestros niños de 8 años, de nuestros niños de 4 años, de los niños que están en el vientre de las madres en este momento. Vamos a ver la gloria de Dios a través de ellos. Ellos van a hacer fiestas para el Señor como jamás la hemos visto. Vamos a ver un avivamiento, iglesia, a través de ellos. Vamos a ver el despertar de la iglesia, la predicación del evangelio, las vidas que vuelven al Señor en arrepentimiento. Vamos a ver a través de ellos que lenguas de fuego descienden sobre la iglesia. Vamos a ver que las casas se llenan de vientos recios, porque el Espíritu Santo vendrá y les bautizará con gloria y poder. Vamos a ver sobre nuestros pequeños cosas extraordinarias que nuestros ojos no han visto antes. Lo vamos a ver, iglesia. Porque nosotros podemos pensar que esta generación está perdida, que esta generación está siendo entregada como botín, pero el Señor se va a glorificar a través de ellos y los va a levantar para su gloria. La Pascua celebra el poder libertador de Dios. La Pascua celebra el favor de Dios. La Pascua celebra el sacrificio de Jesús. La Pascua es la señal del nuevo pacto. Y esto es lo que se va a reformar. Nuestras generaciones van a recordar quién es el que nos ha libertado y ha roto nuestras cadenas. Nuestras generaciones van a recordar quién ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Nuestras generaciones van a volver los ojos a la cruz del Calvario, de donde muchos de nosotros nos hemos extraviado en nuestra mirada. Dice algo muy importante y con esto quiero terminar. Como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Quiero pedirle que recuerde usted que el reino se había dividido y en muchos momentos había estado en pugna el reino del norte con el reino del sur. Judá con Israel habían estado confrontados, pero el rey Josías en esta fiesta de la Pascua provocó una reconciliación del reino del norte con el reino del sur. Porque esta generación de Josías van a provocar reconciliaciones. Ellos ya no van a cargar con el rencor que muchos de nosotros cargamos. Ellos ya no van a vivir con una falta de perdón. Ellos ya no van a vivir con un peso en sus hombros, sino que ellos van a ver el perdón de Dios en sus vidas y serán movidos a perdonar las ofensas,
a lavar los pies de aquellos que les han ofendido. Ellos van a restaurar a sus familias, van a restaurar ministerios, van a restaurar a la iglesia. Hoy yo quiero pedirte que si tienes a un niño allí o una niña ahí, tú la veas como Dios la está viendo. Tú ores por ella o por él como Dios está pensando bendecirlos y conforme al plan que tiene Dios. Tal vez en tu corazón has llegado a decir algo incorrecto. Pero hoy la palabra nos está confrontando para ver a Dios como Dios va a hacer en ellos. Ponte de pie un momento, por favor. Quiero primero pedirte, papá, mamá, que ores para que Dios haga de ti un referente. Tal vez no tienes hijos, pero eres un referente para ellos en la iglesia. Tal vez joven, dices, bueno, yo ni siquiera esposa tengo, no tengo esposo, todavía ni hijos tengo, pero tú eres un referente para ellos. Cuando te subes a tocar, cuando te subes a cantar, cuando te subes a orar o a predicar, cuando das una clase, cuando das algún curso, cuando te ven en la cabina de medios, cuando te ven vendiendo, eres tú un referente para ellos. Pero vamos a orar para que Dios nos haga un referente como David a sus generaciones. Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús que hagas de nosotros un referente de fe, un referente de obediencia, un referente de agradar a Dios, un referente de temer a ti, un referente de adorador, un referente de servidor. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos llenes de ti para poder ser ese referente que necesitan nuestros Josías. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes esta congregación de tu gloria para que seamos un referente a nuestras generaciones. Y que esta fe en la que tú nos comienzas a mover a todos nosotros, Señor, trascienda en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y Señor, hasta donde sea tu voluntad, si es hasta dentro de 16 generaciones, pero que esta fe pueda trascender como lo hizo en Timoteo, la fe de su abuela, la fe de su madre. Ayúdanos a ser un ejemplo para ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahora, ore por los niños. Si tiene ahí un niño, extienda sus manos. Si no es su hijo, si es su hijo, abrázalo, imponle manos con fe, creyendo en esta oración que vamos a hacer. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy oramos por estos niños, rogándote que tú hagas una generación de Josías, niños que tú estás apartando para tus planes perfectos y poderosos, niñas que se van a levantar en tu nombre, pequeños
que van a transformar este país que moralmente se está cayendo a pedazos. Niños con esa valentía y con esa seguridad y esa confianza de que tú los respaldas, que se van a levantar en el nombre de Jesús. Niños y jóvenes que te van a buscar tu rostro, van a buscar agradarte, van a buscar, Señor, cómo enamorarse más de ti, cómo adorarte, cómo exaltarte, cómo hacer tu voluntad. Señor, despierta en nuestros adolescentes, hombres y mujeres que buscan tu rostro, que buscan, Señor, humillarse delante de ti, que buscan ir a tus pies con todo fervor. Llénalos de ti, mi Dios. Llénalos de ti, Padre, para que sean una generación que le da un nuevo rumbo a la iglesia y a la nación. Ciudadanos que son plantados sobre esta ciudad y que son luz y que son sal y que tienen una capacidad de transformar esta tierra en donde estamos. Hombres y mujeres que empiezan a restaurar el altar de adoración. Hombres y mujeres que están viniendo, Señor, a levantar sus manos buscando tu rostro, sabiendo que tú eres el único digno. Si tienes allí algún joven, alguna señorita, ora por él, ora por ella. Señor, haz de este varón, haz de esta mujer un Josías que reconcilia. Forja en ellos un carácter para consolar, para edificar, para que se alegren en ti, mi Dios, para que recuerden tus grandezas, tu favor, tu poder libertador, tu poder salvador. Te lo rogamos, Dios hermoso. Oramos por ellos, Dios. Cúbrelos con tu gloria, cúbrelos con tu poder. Ahora, iglesia, vamos a clamar que el Espíritu Santo los llene. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Nube de gloria del Señor, llena este lugar. Fuego del Señor, llena este lugar. Ven y santifica a nuestros hijos, Señor. Ven y llénalos de tu poder. Llénalos, bautízalos. Derrama sobre ellos tu precioso Espíritu, amado Padre. Oramos para que ellos puedan ver tu gloria, puedan ser bautizados, llenos de ti. Llénanos, Señor, llénalos, llénalos, amado Padre, te lo rogamos, porque el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, les convencerá de pecado, les convencerá de juicio, de justicia, les consolará, los guiará a tu justicia, les enseñará, les recordará todas las cosas y traerá libertad a sus vidas. Llénalos de ti, Espíritu Santo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Llénalos de ti, amado Padre. Llénalos de ti, Señor. Señor, produce en nuestra congregación que nuestras generaciones sean una prioridad en todo lo que nosotros hagamos, en servicio, en oración,
en predicación, que ellos sean una prioridad en nuestra familia, en nuestra casa. Señor, te damos gracias por nuestros niños. Gracias, Señor, por mostrarnos este regalo que nos has dado a través de los niños. Gracias por ellos, Señor. Gracias por cada pequeñita, por cada chiquitín. Gracias por la vida de todos ellos, Señor. Te damos las gracias a ti, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, te damos la gloria por nuestros niños. Gracias, amado Señor. Gracias por los niños de esta congregación. Gracias. Tome asiento, por favor.